Gaurkoan, artean zai edukiko duzue, aurretik ezagutzen dugu Galdakon egondalako beste inoz, eta beste askok ezagutzen duzue Jai Zenterreko zuzendari edalako, eta ekonomia aplikatuko irakasle badan. Gaur artezko zunaia erderaz egingo da, el mundo económica para galderak eta bentuari euskaraz bota, bilbokoa da, eskaltzuna. Eta hemen bere ekonomia eta politikaren inguruko ezagutzagaz, interpretatuko da munduaren egoera gaur egun, eta zelen munduaren horra, eta norantza guazen edo, erakusten baduzu, oso nire. Beste barik, Erto, mila esker. Geratuko zuen hiru batzuk euskaraz diren, baina opariak izango baratzeko. Bueno, diapositibo asko dira, orduan bizko ibiliko naz, denboran nahiko izateko. Gira, parkinarekin, denboran dututa beko. Orduan, alde hortatik, arazo hundi gehiago. Venga, adelante. Bueno, el mundo en la encrucijada. Vamos a ver, hoy queremos de alguna forma, o quiero de alguna forma, trasladar en base a una serie de variables qué es lo que hacemos en las últimas décadas, en los últimos años, que explica un poco lo que está pasando en este momento, que es un momento crucial, vamos a decir, en la historia de la humanidad, seguramente. Y la forma de explorarlo se puede hacer de distintas formas, pero la metodología que hemos elegido para esta presentación es la que vais a ver ahora. Es decir, hay una serie de retos que hacen que las élites corporativas que de alguna forma controlan o influyen sobre Occidente, pues se sienten amenazadas. Y como consecuencia de esas amenazas han puesto en marcha una serie de estrategias durante las últimas décadas y todo esto nos explica de alguna forma lo que ha venido pasando y lo que está pasando y lo que seguramente puede pasar, ¿verdad? Bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la élite corporativa? Bueno, en principio estamos hablando en general de personas, familias o grupos que controlan las grandes corporaciones multinacionales o los grandes fondos de inversión, que últimamente son fondos de inversión los que de alguna forma a su vez controlan a las multinacionales. Habéis oído hablar de BlackRock, Vanguard, etc. Son grandes gestoras de fondos de inversión que suelen tener entre un 5 y un 10% de participación ahora en multinacionales de todos los sectores. De tal forma que antes hablábamos de los intereses de los bancos, los intereses de las eléctricas, pero últimamente esos intereses se han acercado porque tienen propietarios comunes dentro de esas participaciones. Si os fijasteis, hace una semana aproximadamente hubo un titular de una revista que decía BlackRock le impone al presidente de Iberdrola el nuevo consejero delegado. BlackRock tiene una participación minoritaria, es uno de los grandes fondos de inversión, es el más grande del mundo, pero que ya están aquí también, están en todas partes. En prácticamente todas las grandes empresas están presentes los fondos de inversión. No entran normalmente en temas operativos, pero sí en temas estratégicos, en temas culturales y también en el nombramiento de los altos cargos. Bien, las personas, familias y grupos que están detrás de esos grandes fondos, de esas grandes multinacionales, es lo que solemos llamar, se ve una forma, pero bueno, la élite corporativa. Y, en nuestra opinión, de hecho, a través de ese control, controlan, de hecho, los gobiernos y los medios de comunicación y así la opinión pública también de Occidente, entendido por Occidente, básicamente Europa Occidental y Estados Unidos. Bueno, yo creo que es importante también, esto es una reflexión un poco paralela, pero tener en cuenta que durante estas décadas, y esto es una reflexión que también como Jai Center hemos ido haciendo, progresivamente, hasta qué punto ese control de la élite corporativa sobre Occidente nos ha influido también a nosotros, nosotros seguramente a todos. ¿Por qué? Pues porque a través de ese control de los medios de comunicación, de la universidad, de Hollywood, si queréis, del ocio, pues han influido sobre todos, pero no solo a un nivel de intereses económicos, también a nivel de ideas políticas, de ideología, de valores, de cultura, etc. Entonces esto, por lo menos a nosotros, y creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos, deberíamos replantearnos hasta qué punto nuestras ideas, qué parte de nuestras ideas responden
digamos, decir, de nuestros valores a intereses personales propios, qué parte de intereses tiene una lógica de interés social del entorno en que nos movemos y qué parte es, digamos, está respondiendo a los intereses de estas élites corporativas que a través de los medios durante las últimas décadas pues nos están metiendo constantemente una serie de valores que no nacen de la sociedad, sino que nacen de sus intereses corporativos. Entonces, desde el punto de vista del análisis, nosotros lo hemos hecho, esa reflexión desde hace aproximadamente 10 años, pero creo que es algo que atañe incluso a nivel personal. Es una reflexión que todos, de una forma o de otra, y no es algo que se puede hacer de un día para otro, tenemos que ir haciendo, ¿no? Para revisar seguramente en buena parte de nuestros propios valores, ¿no? Bien. Bueno, hemos dicho que esta élite corporativa se ha sentido amenazada durante las últimas décadas. Fundamentalmente, puede haber otros matices, pero fundamentalmente por estas tres amenazas. Primero, Rusia y China como poderes independientes y emergentes. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque lo entre ellos. Ha habido distintos documentos pues, en los grandes núcleos de poder, en Estados Unidos fundamentalmente. El más conocido, luego lo mencionaremos, es lo que se llamó Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que hicieron los lobbies cercanos a Washington, al poder en Washington, donde identificaban, por los grandes retos, cómo aseguramos que Estados Unidos, digamos, los poderes que controlan Estados Unidos sigan controlando el mundo el siglo próximo, que identificaban como peligro fundamental, que no controlamos a Rusia y China. Entonces hay que poner en marcha una serie de estrategias para hacer frente a esa amenaza, ¿no? Otra amenaza, el agotamiento del modelo económico. El modelo económico de las últimas décadas, aquí lo hemos llamado neoliberal, ¿no? A mí no es una palabra que me gusta, neoliberal. ¿Por qué? Porque tiene por sí mismo un componente negativo. Los que están a favor del modelo neoliberal no les gusta que se le llame neoliberal. Se ha asociado tanto con la crítica que tiene ese componente negativo, entonces parece que si utilizas esa palabra estás partiendo ya de un prejuicio, ¿no? Pero hay que llamarle de alguna forma a ese modelo económico que empieza en los 80. Entonces voy a utilizar la palabra neoliberal intentando quitarle, y voy a hacer la crítica del modelo neoliberal también, pero intentando que no haya prejuicios detrás, ¿no? Y la tercera amenaza es Internet. ¿Por qué? Porque mientras esta élite ha ido de alguna forma concentrando medios de comunicación para avanzar en el control de la opinión pública, por otro lado, a través de Internet ha habido un porcentaje creciente de la población que ha escapado de ese control. Bueno, Internet ya sabéis que tiene cosas buenas o malas, pero de hecho esto se interpretaba por las grandes corporaciones como una amenaza, la pérdida del control progresivo de la opinión pública. Bien, frente a esas amenazas, ¿qué estrategias ha venido desarrollando la élite corporativa? La primera, Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Bueno, este proyecto para el nuevo siglo americano que os mencionaba antes definía a fines de los 90 una estrategia muy clara. Decía, hay que empezar por los países musulmanes, hay que atacar, desestabilizar, destruir, decía incluso, los países musulmanes que no controlamos. Los países musulmanes avanzados e independientes, los nombrados. Son los países que lo han ido destruyendo, ¿no? Bueno, Afganistán por un lado, Siria, Irak, Libia, Irán también, ¿no? Bueno, entonces empezaron con esa estrategia. ¿Por qué con esa estrategia? Ya sabéis que tanto Rusia como China tienen una importante población musulmana y su estrategia era, a partir de los países musulmanes, desestabilizar y controlar a Rusia y China, ¿no? Sería una estrategia correcta o no, pero es la que abordaron, ¿no? Bueno, tuvieron grandes éxitos iniciales, pues destruir una práctica de Afganistán, Irak, Libia y Siria, pero esto fracasó a partir del 2015, ¿cuándo? Con la intervención rusa en Siria. Rusia interviene en Siria en ayuda del gobierno sirio, también ayudados por Irán, etc. Y esa estrategia de corte. Esta es una de las cosas que lo explicaremos que son imperdonables con respecto a Rusia, que destruyera esa estrategia, ¿no? Bien. El agotamiento del modelo económico, ese modelo económico que hemos llamado neoliberal, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se han puesto en marcha para hacer frente a ese agotamiento? Pues dos, básicamente. Una estrategia que estaba desde el principio expresamente reconocida en el neoliberalismo, que era reducir costes laborales y sociales, ¿no? Y la otra, la expansión monetaria, que ya lo vamos a explicar. La expansión monetaria es fundamentalmente lo que hacen los bancos centrales, lo hacen de dos formas, ¿no? Es conseguir que haya más dinero en el mercado, más dinero, más préstamos, más deuda, ¿no? Y
cómo lo hacen? Bajando los tipos de interés es una, y simplemente echando dinero al mercado a través de compras de activos, bonos, etc. El Banco Central es la única entidad que formalmente tiene la capacidad de crear dinero de la nada, por ser Banco Central. Entonces, utilizan esa capacidad en esas dos direcciones, jugando con los tipos de interés y echando dinero. Vale. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Y luego ya lo comentaremos. Pues que esos instrumentos de expansión monetaria te permiten resolver prácticamente todos los problemas de corto plazo. Y si recordáis, durante los últimos años, cada vez que teníamos un problema, siempre decimos, bueno, ya me entra el Banco Central a arreglarlo. ¿Y qué era arreglarlo? Pues más expansión monetaria. Más expansión monetaria te resuelve todos los problemas a corto plazo, haciendo cada vez más graves los problemas de fondo. Bien, con eso se consiguió retrasar el estallido del sistema, pero los problemas de fondo cada vez mayores, de tal forma que hay muchas opiniones de que ya esto llegó al final. Estamos ya, con lo que está pasando ahora con la inflación, ya en un momento en el que ya esos instrumentos no funcionan. Bueno, y la tercera, con respecto a Internet, que la primera estrategia que se puso en marcha fue la creación de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., que se crearon o desde las grandes corporaciones o desde los servicios de inteligencia, a veces de acuerdo entre unos y otros, con el objetivo de por lo menos controlar parcialmente Internet. Vale. Y también se continuó con el proceso de unificación ideológica a partir de la Guerra Fría, a través de los medios de comunicación, etc. Bueno, que de alguna forma, en la práctica, ustedes ya sé que a muchas personas no les gusta oír eso, pero bueno, desde nuestra perspectiva eso generó en la práctica en Europa la desaparición de la izquierda a la derecha del centro, a través de una homogenización ideológica en el entorno neoliberal, vamos a decir. Abordamiento del modelo económico. Bueno, vamos a ver. Una variable muy clara para entender qué es lo que pasa, cómo funciona el modelo económico, es la evolución de la productividad. La productividad es la capacidad que tenemos de lo que producimos por una hora de trabajo. Que esto es lo que determina luego la renta per cápita, la renta por habitante. Y la renta por habitante al final es lo que condiciona la evolución de todo, los salarios, la riqueza, etc. Esto es lo que pasó con la productividad, una caída desde el periodo de la posguerra, una caída muy rápida y cada vez mayor. Caída del crecimiento, estamos hablando, porque es el crecimiento de la productividad lo que luego hace posible el crecimiento de la renta per cápita, el crecimiento del PIB, etc. Pues esa productividad hasta casi niveles cercanos a cero. Bien. Bueno, hay distintas interpretaciones técnicas, pero ahí no voy a entrar sobre por qué ha sucedido esto durante el periodo neoliberal. Pero lo que sí es muy claro es el contraste con el periodo anterior. El periodo anterior se le suele llamar el periodo de posguerra, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70. En los años 70 hay una gran crisis y para hacer frente a esa gran crisis se pone en marcha un modelo neoliberal que tiene como objetivo fundamental que aumenten los beneficios de las inversiones, porque si no la economía no funciona. Es decir, todas esas medidas de recortes sociales, etc., no es para fastidiar. O igual, hay intereses siempre detrás, pero el objetivo es que las inversiones sean más rentables, porque no son lo suficiente para que la economía funcione. Y claro, de hecho, si vemos el periodo de posguerra, es un periodo en el que hay un crecimiento altísimo, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, hay un crecimiento altísimo y además un crecimiento en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero un crecimiento muy equilibrado entre crecimiento económico y desarrollo social. Es lo que se llamó pues, la creación del estado de bienestar, el capitalismo social, todo eso. Pero claro, si vemos el crecimiento anual en el periodo de posguerra, pues depende de qué años se tomen, etc., es cercano al 4% anual. Y si vemos lo que ha pasado después con el neoliberalismo, el crecimiento es 1,8, 1,9% anual. Entonces, desde ese punto de vista, pues está claro que ese modelo, comparativamente con el modelo de posguerra, no ha funcionado. Pero, claro, la interpretación de esto no es tan sencilla como decir, pues vamos a volver al modelo de posguerra. El neoliberalismo lo ha hecho fatal, ¿no? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque si observamos la historia del capitalismo, vamos a decir, en los últimos 200 años, de lo que nos damos cuenta es de que lo excepcional ha sido ese periodo de posguerra. Con un crecimiento, ya digo, depende de qué años se tomen, etc., este porcentaje cambia un poquito, ¿no?
el 4 hemos dicho antes, el 3,6, pero si vamos hacia atrás, el porcentaje medio anual es de un 1% frente a en este caso, un 1,7 del periodo neoliberal. ¿Esto qué quiere decir? 1,7 y cada vez más bajo. Que en buena parte lo que estamos haciendo, lo que ha pasado durante el neoliberalismo es que hemos vuelto, digamos, a la senda habitual del capitalismo. Estamos siempre comparándonos con el periodo de posguerra, pero es que ese periodo fue excepcional, lo que llaman la edad dorada del capitalismo. Las razones y tal, bueno, no lo vamos a extender, pero posiblemente esto fue una excepción difícil de ver. Bien. Bueno, ya comentaremos después que frente a una situación en la que hasta hace poco eran fundamentalmente los críticos del neoliberalismo los que decían que el modelo se había acabado, en los últimos años, es decir, que no daba más de sí, en los últimos años son también las grandes corporaciones, las multinacionales, las que han dicho. El modelo ya no da más de sí, necesitamos un nuevo modelo. Un modelo que ellos están proponiendo de acuerdo con sus intereses, pero un nuevo modelo. ¿Por qué ese agotamiento? Primero, bueno, el crecimiento anual, ya hemos visto que es muy inferior al de la posguerra, no solo eso, sino cada vez menor, hasta acercarnos al 0% anual, casi. Pero también es cierto que, ya hemos dicho, podemos decir que hemos vuelto a los niveles de crecimiento actuales del capitalismo, quizás. Pero el verdadero fracaso del neoliberalismo está más bien en los medios que se han utilizado para conseguir ese crecimiento. No es solo que el crecimiento sea moderado, sino los medios que se han utilizado. Y el más importante, el endeudamiento. Lo hemos comentado antes. Se suele decir que la deuda total, pública y privada, no debe ser superior en conjunto a un 100-150% sobre el PIB, sobre lo que producimos en un año. Y esta era más o menos la situación durante el periodo de posguerra hasta que empieza el neoliberalismo. Empieza el neoliberalismo, esa proporción se empieza a romper, hay distintos cálculos, pero bueno, hasta una situación como la que estamos ahora de un 350% de deuda sobre el PIB. Esto es algo parecido a nivel global. Esto también lo mismo, el marrón tenéis la producción, el amarillo la deuda. Un cierto equilibrio en el año 80 que se va rompiendo de forma desproporcional. Esto es algo parecido a que aparece también otro concepto financiero que no es estrictamente deuda, que son los derivados, pero bueno, es el mismo concepto. Con lo cual tenemos un crecimiento débil, a pesar de todas esas medidas que se han tomado para impulsar los beneficios empresariales, y ahí tenemos la propia globalización, que tenía ese objetivo, que las corporaciones tuvieran mayores beneficios, ¿no? La contención salarial, el debilitamiento de los sindicatos, la reducción de los impuestos, la reducción del gasto social, todo eso tenía el objetivo de aumentar la rentabilidad de las inversiones y a pesar de eso el crecimiento que se ha conseguido es débil. Pero es que además ese moderado crecimiento se ha conseguido. Primero, gracias a la sobreexplotación de la mujer. Primero, creo que en otra charla dijimos sobre esto. ¿Qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con este tema? Bueno, ya sabéis que durante estos años se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. En los años 70 aproximadamente, cuando ese proceso empieza, nosotros nos encontramos con una serie de documentos, fundamentalmente del movimiento feminista nórdico, donde dicen, bueno, está muy bien, la mujer se está incorporando masivamente al mercado de trabajo, pero esto no señala a nadie trabajando. Será repartir lo que hay, ¿no? Entonces ellas proponían, bueno, en los países nórdicos entonces trabajaban 45 horas a la semana, y entonces proponían que ya hay que bajar esos 45 a 30 horas. Y luego ya veremos, dependiendo de cuántas mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pues igual más. Bueno, eso hubiera permitido en teoría repartir entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico, ¿no? En principio parece lógico, ¿no? Si tenemos una capacidad de producción por la mitad de la población trabajando, no se duplica, ¿no? Pero bueno, si se duplicara, pues parece que trabajando todos la mitad podemos producir lo mismo, ¿no? Es eso lo que se hizo, ¿no? No es eso lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Pues llevar a las mujeres al mercado de trabajo trabajando 40 horas semanales, con lo cual, para la producción, fenómeno, ¿no? Para esa evolución del PIB, pues fenómeno. Porque estamos mucho más trabajando 40 horas. Pero ¿a costa de qué? De que empezamos a trabajar 40 horas semanales más por unidad familiar.
en cada familia se empiezan a trabajar 40 horas más. Durante generaciones hemos estado pensando que con el avance económico, con el avance de la productividad íbamos a trabajar cada vez menos, y resulta que en la práctica esto va sucediendo lo contrario, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que durante generaciones ha habido cientos de millones de mujeres que han estado trabajando 80 horas, 90 horas, 100 horas a la semana, sin tener que dedicar absolutamente nada. Pero claro, el trabajo doméstico es también trabajo productivo, ¿no? Que se mide, ahora mismo se mide en el PIB si se paga, si no se paga no entra en el PIB, ¿no? Pero es trabajo productivo igual que otro. Pero simplemente miramos para otro lado, ya sea cientos de millones de mujeres trabajando 80, 90, 100 horas a la semana y todo el mundo calladito. Luego, claro, en la medida en que eso se empieza de alguna forma a distribuir entre hombres y mujeres, pues serían, esas 40 horas serían 20 y 20 en último término, pero no sería menos trabajo. No serían las 40 horas por unidad familiar, nos las hemos dado. Bien, entonces, esa, vamos a decir, sobreexplotación de la mujer está muy relacionada con... hay distintas cifras, pero aproximadamente un tercio de ese 1,7, 1,9 de ese crecimiento se ha conseguido gracias a ese mayor trabajo de la mujer. Esto está muy relacionado con el hundimiento demográfico que se ha producido también durante estos años, y luego ya lo hemos explicado, sobre todo ese sobreendeudamiento, que cuando pensábamos que no crecíamos suficiente nos permitía siempre crecer más. Claro, ¿qué pasa para explicar esto un poco? ¿Por qué la deuda impulsa el PIB? En principio, nosotros como consumidores contribuimos al PIB, imaginaos que tenemos un salario con los bienes y servicios que compramos con ese PIB. Unos los producen y otros los compramos. Pero si nos endeudamos y pedimos un crédito de banco, además de nuestro salario, utilizamos esa deuda para comprar más bienes y servicios. Si esto se hace en el conjunto de la sociedad, más compra de bienes y servicios, eso es el PIB, sube el PIB. Fenómeno. Todo a corto plazo, así hemos agarrado todos los problemas. ¿Cuál es el problema de la deuda? ¿Cuál es el problema de ese mecanismo? Que luego hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, hay que devolverlo y con interés. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al de unos años sucede lo contrario. Yo ya no puedo utilizar ni siquiera mi salario para comprar bienes y servicios, porque una parte de ese salario lo tengo que utilizar para devolver la deuda y pagar los intereses. Entonces, ¿qué ha sucedido durante todos estos años cuando llegaban esos momentos en los que la deuda tendía hacia abajo? Pues, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues más deuda. Entonces, más deuda para devolver la anterior y para seguir creciendo en base a más deuda. ¿Vale? Bien. Entonces, decimos que el modelo económico de Estados Unidos está agotado y, muy importante, en el año 2020, cuando habéis oído hablar de esto, se pone en marcha en el Foro Económico Mundial, que es un foro controlado por las grandes corporaciones, por las multinacionales, se pone en marcha un proyecto que con un gran reinicio que parte de este concepto. El sistema económico está agotado y necesitamos un nuevo modelo. Entonces ellos proponen un nuevo modelo, pero esto conceptualmente es muy importante porque ya no son solo los críticos del sistema, sino las propias multinacionales, que son las que han sido la base del neoliberalismo, las que dicen, ya, esto no hace sí, necesitamos un nuevo modelo. Bien. El reto de los países emergentes, China y Rusia. Bueno, ya sabéis que durante estos años ha habido un movimiento progresivo y rápido de la economía hacia el este, hacia Asia fundamentalmente. Es a la vez un renacimiento de China y de Asia y una decadencia económica de Occidente clarísima. Pero es muy importante tener en cuenta que esto afecta a las dos partes, ¿no? Porque una reacción instintiva y globalmente muy peligrosa puede ser decir, no nos están yendo bien las cosas mal, estos chinos nos están fastidiando, ¿qué hacemos? Pues vamos a por ellos. Vamos a por los chinos, vamos a por los rusos, vamos a y ya está. Intentamos arreglar ese problema, que es lo que de alguna forma llevamos unos años haciendo. Pero claro, la otra es decir, bueno, ellos han hecho determinadas cosas, pero la otra parte de la balanza es muchas cosas que nosotros hemos hecho mal durante este tiempo. ¿Por qué no miramos hacia adentro y miramos qué es lo que hay que cambiar en Europa y en Estados Unidos? Claro, esa sería la forma positiva de abordar este tema. Vale. Hay que tener en cuenta cuál es la situación, con un poco de perspectiva, ¿no? Europa ha sido líder del mundo económico, social, político durante 500 años y ahora en un par de generaciones nos estamos yendo al cajón de la historia. Algo estamos haciendo mal.
Algo estamos haciendo. Bien. Este es un reflejo de esto que hemos comentado. Esto es de los 3 últimos años antes del COVID. No es un reflejo de la producción, sino de la nueva producción. La nueva producción de esos 3 años donde se genera el PIB es China, frente a Estados Unidos, India, etc. Bueno, esto es algo parecido. Esto es la nueva producción del año, esto es de un año, no de 3, del año 2019, en un 70% se produce en Asia. Esto nos dice hacia dónde está yendo la producción, y además muy rápidamente. Detrás de esto hay tasas de crecimiento muy distintas entre los países avanzados y los países emergentes. El reparto de la producción mundial, del PIB mundial, veis cómo era en el año 90, un 64% de países avanzados y un 36% países emergentes y en desarrollo, y cómo han cambiado ya las proporciones para el año 2018. Detrás de eso no hay simplemente el hecho que pensábamos antes, ¿no? De que los chinos pues, son muchos y trabajan muchas horas. No, hay otras muchas cosas. Por ejemplo, que invierten más. Ese es un síntoma muy claro del dinamismo de una economía. Invierten mucho más y nosotros estamos invirtiendo cada vez menos. Lo mismo, cómo está avanzando la inversión sobre el PIB en las economías avanzadas y en las economías emergentes. Las nuevas patentes, cómo se está posicionando China frente a Estados Unidos y Japón, que eran los líderes hasta ahora. La inversión en I+D, como China ya hace 10 años que superó en la media a la Unión Europea, en el esfuerzo en I+D. Y siguen hacia arriba mientras que Europa está estirada. Habéis oído mucho hablar en los últimos años de la cuarta revolución industrial. Ahí hay muchos factores detrás de esto, pero en la práctica son pocas empresas las que realmente están haciendo esfuerzos. La verdad es que en Europa y en Estados Unidos no está funcionando como se esperaba. Donde sí está funcionando realmente es en Asia. Y está funcionando, bueno, hay muchos factores que no son fáciles de medir, pero uno muy fácil de medir es el de la robotización industrial, ¿no? Porque están los robots perfectamente identificados. Stock operacional de robots industriales. ¿Dónde están ya instalados los robots industriales? Aquí tenéis cómo ha evolucionado esto. En gris, América del Norte y del Sur. En naranja, Europa. En azul, Asia. Esto nos dice la productividad de los próximos años, dónde va a estar. La relación entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el peso de las importaciones de China o de Estados Unidos en los distintos países? Ahí tenéis cómo era en el año 2000, en azul, donde tenía más peso Estados Unidos, en rojo, donde tenía más peso China, y cuál es la situación en el año 2020. Bueno, la economía y la geopolítica están muy directamente relacionados. Ahí tenemos un enfrentamiento cada vez más claro entre Occidente y los países emergentes.